Dios se ha comunicado con la humanidad. Salmos capítulo 19 dice la santa palabra del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén y amén. Dios se ha comunicado con la humanidad, el tema, el título que proponemos para el día de hoy. Este Salmos 19 nos muestra con total claridad el poder creador de Dios. Nos muestra su eterna sabiduría y también su eterna soberanía para hacer todo en perfecta armonía. Cuando miramos toda la creación, vemos que todo tiene una perfecta armonía, con una igualable hermosura y un, y un, em, y un esplendoroso, una esplendorosa forma en que todo lo ha creado el Señor, en su tamaño, en su hermosura, en todo. Y este esplendor es ¿por qué? Porque quien lo creó es único y solo Él tiene el poder para hacerlo de esta manera. Solo un Dios único y verdadero puede hacerlo, y solo su grande generosidad para mostrárselo a la humanidad. Porque ese Dios todopoderoso, grande, fuerte, invencible, ha querido mirar la pequeñez de la humanidad y allí darle ese entendimiento de todo lo que Él ha creado. Pero todo esto tiene un propósito. Cuando el Señor le manifiesta todo a dentro de su creación, porque nosotros somos creación suya, dentro de esa parte pequeñita de la creación que somos los seres humanos, Él ha querido darnos un mayor entendimiento, pero con el propósito de que nos acerquemos a Él, para que todos le demos la gloria a Él, al Todopoderoso, solamente a Dios en la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que la honra y el honor se la demos cuando le conocemos más y de mejor manera, cuando conocemos sus atributos, su santidad, su justicia, su amor, entre otros muchos, es decir, su perfecta divinidad. Todo esto es lo que encontramos y mucho más en este Salmos 19. ¿Por qué? Porque el salmista está delante del Señor mirando, admirando más bien su creación. Y él entiende que con mirar, que basta con mirar la creación para entender que esto no es fruto de un accidente, de una explosión, como hablan algunos,
de que hubo una gran explosión y todo cayó perfectamente bien ubicado. Eso es imposible. Solo un Dios de poder puede hacerlo. Por eso es que los que somos creyentes no aceptamos esa teoría de la evolución. Hay un Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y de todo cuanto existe. Entonces en este Salmos 19 vemos en la primera parte el testimonio del universo. Ese testimonio del universo es claro. Ese testimonio del universo nos muestra un Dios sabio, un Dios que todo lo sabe, un Dios que tiene poder y tiene el completo entendimiento para poner todo en una perfecta armonía. Esos primeros versículos nos muestran esa grandeza de Dios. Pero, ¿qué pasa? Por la pecaminosidad del ser humano, por la perversidad de la humanidad, es que nos empecinamos, y digo empecinamos, nos incluimos ahí tomando la humanidad como un todo. ¿En qué? El no aceptar que Dios es el único Señor. A través de la fe, ya entonces nosotros somos separados para así adorarle y creer que solamente Él es quien tiene el poder y la soberanía sobre todas las cosas. Pero en general la humanidad pecaminosa y perversa se resiste y aún niega la soberanía de Dios. Entonces vemos en este salmo, en el versículo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El esplendor de la gloria de Dios es manifestado en esta creación. El esplendor de lo que ven nuestros ojos. Basta que nosotros miremos al cielo y todos yo creo que hemos visto un hermoso atardecer o quienes hemos tenido la posibilidad de estar al lado de una playa junto al mar, vemos ese amanecer, ese atardecer, ese anochecer y aún ya avanzada la noche, las estrellas. ¿Cuántos miles de cientos de millones de estrellas hay? Y todas creadas por el mismo y el único Dios verdadero. Eso es lo que está diciendo este primer versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces vemos, hay un esplendor, una grandeza, una hermosura. Y la segunda parte del versículo dice, ¿quién la creó? El firmamento anuncia la obra de sus manos. Está hablando de creación, de poder, del poder que tiene Dios para crear. Y a propósito, Dios es el único que tiene el poder creador, nadie más, ni siquiera el diablo. El diablo lo que hace es imitaciones, él imita. Cuando uno estudia la Biblia, en las partes que interviene la enseñanza bíblica, que nos muestra en la parte que interviene el diablo, él siempre es un imitador, un mentiroso, un engañador. Pero él no puede crear absolutamente nada. Solamente Dios es creador. Y alguien podría decir, pero los seres humanos podemos crear. No, los seres humanos podemos fabricar de las cosas que Dios creó, podemos fabricar muchas cosas, pero el poder creador es de Dios. El hombre es fabricador de lo, empezando de lo que Dios nos ha dado. Desde ahí se fabrica, pero todo lo ha hecho absolutamente el Señor. Entonces nos muestra la grandeza del Señor, el poder y nuevamente el poder, la armonía y la hermosura con la que Dios creó todas las cosas. Todos tienen un orden perfecto. Cuando miramos las catástrofes y todo lo que ha sucedido es por causa de qué. Recordemos que la tierra está bajo maldición por causa del pecado. El pecado es el que ha desatado una gran cantidad de consecuencias malas y dañinas para la humanidad, pero el principio es que el pecado, el principio de todos estos desastres es el pecado. Cuando se habla de todo lo que viene para la humanidad, o todo lo que está pasando en la humanidad, es por causa de qué, como consecuencia del pecado del mismo hombre. Pero Dios todo lo creó perfecto. Recordemos cuando hablamos de Génesis, allí acerca de la creación.
creó Dios y vio Dios que era bueno. Dijo Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Siempre, cuando creó los mares, cuando creó las estrellas, incluso cuando creó el hombre, al final, en el sexto día, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Dios creó todo bueno y ese es el testimonio inicial para que nosotros nos acerquemos a Él con mucha gratitud. Y esto dice la palabra del Señor, versículo 2: un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. El día dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara la sabiduría. Es decir, todo lo que pasa de un día a otro manifiesta la soberanía y el poder de Dios. Basta con mirar todo lo que sucede cuando nosotros decimos que estamos mirando las estrellas, perdón, cuando miramos que el movimiento que tiene el sol, que más adelante lo, lo enseña la Biblia, todo lo que sucede, eso es un día a una noche y a un nuevo día contando todas las maravillas del Señor. Y esto nos muestra que soberanía, que todo está sujetado a la orden específica que Dios le ha dado a cada cosa en la creación. Todo tiene un orden por causa de la instrucción que Dios mismo desde el principio le ha dado a todas las cosas. Esto nos habla de qué? De que es el Dios todopoderoso, el Dios al que nosotros honramos, el Dios al que nosotros servimos. Ese es un Dios creador. Al creador hay que darle toda la honra, porque Él es el único que la merece. Y de esto nos está hablando el salmista, de esto nos está hablando la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que empezar a traer todo esto a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, que a veces miramos cosas que desde nuestro punto de vista son pequeñas y creemos que nosotros las hemos hecho o creemos que nosotros hemos tenido algunos triunfos, cuando todo viene de la mano del Señor. El entendimiento, la sabiduría o la inteligencia, como la queramos llamar, de las cosas naturales, es Dios quien nos la ha dado a nosotros. Por eso no puede haber egocentrismo en nosotros, no puede haber en nosotros esa idea de resaltar nosotros, el que yo hice, es que yo fui, si yo no hubiera ido, si yo no hubiera hecho. No, absolutamente no. Gracias a Dios pudimos haber hecho esto. Gracias a Dios estamos en este lugar. Gracias a Dios hoy comprendemos su palabra. Gracias a Dios tenemos el don de la fe. Esto lo que hace es acercarnos a ese Dios todopoderoso, a ese Dios único y verdadero. Dice el versículo 3: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. El apóstol Pablo en Primera de Romanos, allí en el capítulo 1:18, nos dice algo que es muy claro. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué tiene que ver esto con el versículo que acabamos de leer? Que es tan evidente la gloria de Dios que negar a Dios es una rebeldía del corazón. Es una rebeldía que genera la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nada justifica que una persona hoy, aunque no conozca la Biblia, aunque no tenga su Biblia en las manos, aunque nadie le haya predicado el Evangelio de la salvación por gracia, la misma creación testifica de su grandeza, de su poder, de su soberanía, de su omnisciencia, de todos los atributos que solo Él, Dios, tiene. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Allí hay que poner cuidado. ¿Y por qué? Porque es que las mismas cosas invisibles, dice el versículo 20 de este mismo capítulo de Romanos, las mismas cosas invisibles. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces, toda la misma creación está declarando
a un Dios, está mostrando, está enseñando, está invitando a conocer a ese Dios verdadero. No hacerlo es buscar o esperar la ira de Dios. Quienes no reconocen al Dios verdadero como creador, ellos están automáticamente, ellos mismos se están enviando para recibir el castigo, la ira del Señor. Porque cuando Pablo está hablando aquí en Romanos, está hablando de que no hay excusa para ningún ser humano. En el contexto más amplio, está hablando de estas personas que dicen ser ateos, que dicen ser no creyentes, que no creen en ningún Dios. También se amplía a aquellos moralistas, aquellos que dicen yo no he hecho nada malo, yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, yo me comporto bien, yo hago obras de misericordia. Esos son los moralistas que creen que por obras merecen ir al cielo. Y los religiosos, que por cumplir una misión religiosa, una actividad religiosa, entonces creen, piensan que tienen derecho delante de Dios. Y al final Pablo lo que concluye es que ninguno, absolutamente ninguno, tenemos derecho de entrar al reino de los cielos. Que de ahí en adelante él desarrolla lo que significa esa salvación por gracia, lo que significa la expiación de todos nuestros pecados, lo que significa la redención, partiendo desde este punto, de que todos tenemos la oportunidad y la opción de conocer a ese Dios todopoderoso, a ese Dios invisible, a ese Dios grande y fuerte que ha creado todos los cielos y la tierra. Entonces, el versículo 3 del Salmos 19 dice que no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Es decir, es suficiente aún para aquellos que son incrédulos para entender que hay un Dios que creó todo, que hay un Dios soberano que tiene tan grande poder que merece toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Pero como decíamos al principio, por causa del pecado, por causa del deseo de perseverar en la mentira, se rechaza al Dios Todopoderoso. Y ahí entra una fila de los filósofos, ahí entran una gran cantidad, podremos decir que hay algunos científicos creyentes, pero realmente son pocos. Entran todos aquellos que se basan en las lógicas de este mundo para rechazar a Dios. Y ahí entran todos con sus cuentos y escriben gran cantidad de libros mostrando que supuestamente ellos tienen una verdad que es llena de mentiras. Porque solamente basta con mirar el firmamento, los cielos, las estrellas, todo lo que Dios ha creado para entender que hay un Dios todopoderoso. Versículo 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué significa? En el versículo anterior leíamos, decía que no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Sí, pero estamos hablando esas palabras. No hay una voz que esté desde el cielo retumbando a nuestros oídos diciendo, miren las estrellas, miren el sol, mire todos los arreboles, mire todo. No, eso es en silencio escuchamos, perdón, en silencio vemos la grandeza de Dios. Pero ya que lo entendemos, dice el versículo 4, a través de los mensajeros de Dios se proclama la grandeza del Señor. Y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, el día de hoy, lo que pretendemos hacer el día de hoy, proclamar la grandeza del Señor, mostrar que hay un Dios todopoderoso. Y esto a lo largo y ancho de la tierra se está enseñando. Se está enseñando porque era el propósito de Dios, porque aún viéndolo es suficiente para comprender la grandeza de Dios. No va a quedar absolutamente ninguna excusa, porque muchas voces se levantan para decir, hay un Dios creador. Repito, están las filosofías de los hombres donde hablan de que esto fue por causa de una explosión, basados en qué? En teorías de oscuridad, teorías del maligno. Pero todo esto lo hizo el Señor ¿para qué? Para que nosotros afirmemos y afiancemos mucho más nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Y dice, en ellos puso tabernáculo para el sol, versículo 5. Y hablando del sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. ¿Qué vemos acá? La soberanía de Dios. El gobierno de Dios
y el dominio de Dios sobre toda su creación. Lo que nos muestra es cómo Dios le ha puesto al sol un término, en dónde debe moverse. Por eso es que dice que Él recorre el camino, que Él muestra y que nada se libra de su calor. Esto es una obra soberana del Dios Todopoderoso. Es una obra soberana del Rey de Reyes y Señor de Señores. Este sol, el que nosotros tenemos, el que nos ilumina, el que nos da calor, el que nos muestra, en el día nos entrega la luz, es un astro creado por Dios. Hay otros planetas, otros soles, según la ciencia ha descubierto. Todos esos y cada uno tienen un propósito y una ordenanza de Dios para cumplir lo que Él les ha mandado. Pero el punto aquí es claro, y es lo que nosotros debemos entender. Ese gobierno de Dios en la creación, ese gobierno de Dios sobre todas las estrellas, sobre todos los astros, sobre todas las luminarias, sobre todo el sol y todo lo que entregue la luz que Dios ha puesto, es para mostrar la gloria del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas religiones paganas adoran a los astros, entonces adoran al sol, adoran a la luna, adoran a una u otra estrella. De allí salen todos aquellas personas que están hablando de astrología. Y hay que, debemos de entender la diferencia que hay entre astrología y astronomía. La astronomía es una ciencia que busca comprender mucho mejor los planetas, comprender mucho mejor y entender un poco mejor la constelación completa como tal. Pero la astrología, eso es lo que hablan es de espiritismos, espíritus que provienen del demonio. De allí salen estas sectas que hablan de la fuerza del universo. Entonces yo siento la fuerza del universo que está a mi favor, dicen ellos. Esto todo es ¿por qué? Porque se está adorando a la creación y no al creador. Y es un problema grande en la humanidad que nosotros debemos rechazar contundentemente. De ahí salen lo que conocemos como los horóscopos y las adivinaciones y las artes ocultas. Todo esto proviene de allí. Y mucha gente llega hasta allí. Quiere conocer, pero el ocultismo, quiere las artes mágicas, quiere conocer eso. No están preocupados por conocer el Dios que tiene completo dominio y soberanía sobre las estrellas, repito, sobre el sol, sobre los astros, sobre todo lo que se mueve, sobre todo reino visible o invisible. Es decir, que nosotros avanzamos por gracia y misericordia, por el favor de Dios, a entender y conocer a ese Dios que tiene dominio sobre la creación que es de Él, porque la creación le pertenece al único Dios verdadero. Entonces, el versículo 5 y 6 nos muestra esa soberanía del Señor. El versículo 6 dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces, nuevamente vemos que Dios es el que domina todo. El sol, la luna, las estrellas, todas las constelaciones, absolutamente todo lo gobierna el Dios eterno, el Todopoderoso. Así que nosotros no debemos de prestarle absolutamente ninguna atención a aquellos que hablan de entendimiento de los cuerpos celestes. Y digo esto en términos de ocultismo, de entender que hay una fuerza superior según ellos del universo. Entonces mezclan. Es que yo tengo la bendición de Dios y la influencia del universo. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió eso? Del ocultismo. Esa mezcla que es lo que quieren mostrarle a la gente que es como si fuera bueno cuando realmente es malo y desagradable delante de los ojos de nuestro Dios. Del versículo 7 en adelante, la palabra del Señor entonces ahora nos habla la segunda forma que Dios ha utilizado para comunicarse con nosotros, para darnos entendimiento. Por eso tenemos como título, Dios se ha comunicado con la humanidad. Una forma a través de su creación. La creación muestra, nos habla, nos da el entendimiento de ese Dios todopoderoso. Pero ahora lo hace a través de su palabra, a través de la Biblia. Y dice el versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice, la ley del Señor
es perfecta. Aquí la ley, desde el original tiene el entendimiento es a enseñanza. La enseñanza del Señor es perfecta. Y esa enseñanza es la que convierte el alma. Y estamos hablando directamente en la manera que Dios nos habla que nos habla hoy es a través de su Biblia, a través de la palabra, a través del mensaje que Él dejó. Porque así como Él creó los cielos y la tierra, Él nos ha dejado su palabra escrita, que fue, permítame la redundancia, escrita por personas guiadas por el Espíritu Santo. Es decir, con la unción del Espíritu Santo, las personas escribieron los diferentes libros, diferentes personas en diferentes tiempos, en diferentes lugares. ¿Y esto por qué tiene tanta armonía? Porque es del Espíritu Santo. Así como hay una armonía perfecta en la creación, hay una armonía perfecta e inequívoca de las Sagradas Escrituras. Y esto entonces dice que la ley del Señor es perfecta, es decir, la enseñanza del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué que convierte el alma? Porque cuando nosotros tenemos ese entendimiento, esa enseñanza, cuando recibimos esa enseñanza, quita de nosotros todo aquello que nos está arrastrando a oscuridad y nos está llevando al reino de la luz. Cuando dice convierte, significa revivir, sanar, restaurar. Y en esto tenemos nosotros que comprender, por ejemplo, la palabra del Señor, ¿qué es lo que crea en nosotros? A través de que cada vez la leemos más y tenemos eh, ese deseo de estudiar más y más la palabra del Señor, y en ese proceso de regeneración. La palabra del Señor regenera al ser humano. ¿Cómo lo regenera? A través de mostrarle cuál es el camino bueno, santo y perfecto que Dios ha establecido y cuál es el camino pecaminoso conforme al criterio de Dios, cuál es el camino malo. Y eso entonces empieza el Espíritu de Dios a obrar y a regenerarnos para que vivamos acorde a la palabra del Señor. Entonces miremos la manera en que Dios se comunica con nosotros. ¿Cómo? A través de la Biblia, a través de leer con entendimiento, con dedicación, con deseo su santa palabra. El testimonio habla también de la misma palabra de Dios. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué significa que hace sabio bueno, al hablar de fidelidad? Es que permanece intacta para siempre. No cambia. La palabra de Dios no es una hoy y mañana otra. No. Los que cambiamos a través de la palabra somos nosotros, pero es fiel. Es decir, que en ella podemos y debemos, así lo debemos hacer, tener plena certeza que lo que allí dice es cierto. Y que las promesas que hay allí son y serán siempre una realidad. Entonces dice que hace sabio al sencillo. Claro, la palabra de Dios da esa sabiduría. Esa sabiduría que solamente viene a través del Espíritu Santo, que solamente llega a aquella persona que le cree verdaderamente a Dios, que sabe que la palabra del Señor es perfecta, que no tiene errores, que no se equivoca. Y empezamos a confiar y a confiar más en ella. Por esa fidelidad de la palabra del Señor nos va haciendo ¿qué? Nos va dando sabiduría. Entonces, por la persona, por más sencilla o más humilde que sea, el poder y la obra del Espíritu Santo está en ella, obra en ella y le hace sabio, sabio a la manera de Dios, no para conocer las ciencias de este mundo, sino para entender los propósitos divinos. Una persona que lee más y más, que entiende más y más la palabra de Dios, que se entrega más y más a la palabra de Dios, conoce más a ese Dios verdadero, conoce su carácter, conoce lo que es de su agrado y lo que no es de su agrado. Sabe que en Él puede esperar porque en Él hay sanación, como decíamos, hay esta restitución. El Señor es el que restaura nuestras propias vidas. Dice el versículo 8, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra que alumbra los ojos. ¿Qué significa? Alegran el corazón, es decir, cuando dice que la palabra del Señor o los mandamientos del Señor son rectos, ¿qué quiere decir? Que son confiables,
que no se tuerce en ningún momento, que no se acomoda según las circunstancias, no, el Señor en su rectitud, en su santidad, en su honor, permanece y prevalece siempre en sus mandamientos, con sus mandamientos. La ley que Él nos ha dado, esa permanece para siempre. Y esa es una de las grandes virtudes de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a cumplir la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, los estatutos del Señor, y Él a plenitud los cumplió. Nosotros ninguno somos capaces, pero en Él, por eso es que en Él tenemos esa redención, porque como Él los cumplió y Él murió siendo santo por los pecadores, nos ha acogido en sí mismo para llevarnos delante del Padre. ¿A quiénes? A los pecadores convertidos, es decir, que hemos sido sanados en Él. Entonces, todo eso ¿produce qué? Produce gozo. Dice que alegran el corazón. Ese gozo de entender los propósitos de Dios. Ese gozo es el que nos llena a nosotros para seguir perseverando. El gozo del Espíritu Santo. Dentro del fruto del Espíritu Santo está el gozo. Es esa alegría que vivimos y que sentimos nosotros los creyentes, que aunque el mundo va en contravía, nosotros sabemos que estamos en las manos del Señor y que dependemos de Él. Que no importa lo que pase en este mundo, nuestra vida siempre estará en sus manos. Como decía Pablo, si vivo, vivo para el Señor, y si muero, muero para el Señor. Y él se alegraba porque si vivía, estaba para los hermanos, para seguir enseñando a los hermanos la palabra del Señor. Pero si moría, sabía que se iba delante de su Señor, delante de nuestro Señor Jesucristo. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Claro, la pureza, la santidad. Solamente un precepto, un mandamiento puede ser puro en la plenitud si viene de alguien que es puro plenamente. Y por eso es el mandamiento, el precepto del Señor. Es puro. ¿Por qué es puro? Porque viene de quien es puro plenamente, nuestro Señor. Y entendiendo esto, Él ilumina nuestros ojos y empezamos a entender el camino que cada uno de nosotros debemos tomar, el camino que cada uno de nosotros debemos seguir. Y esto está sujetado ¿a qué? A la obediencia. Porque no basta solamente conocer el mandamiento, no basta solamente conocer el precepto, sino obedecerlo. De eso se trata la palabra del Señor. Que conozcamos la palabra, claro, que tengamos esa iluminación y nos alegremos por lo que allí está escrito, que conozcamos esas promesas, que tengamos esperanza en lo porvenir para nosotros los creyentes, claro, pero también hay una responsabilidad de nosotros los seres humanos para vivir en obediencia a la palabra del Señor. Si no hay obediencia, difícilmente podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos. Lo que nos identifica es que mostramos nuestra fe a través de nuestro comportamiento. Como decía Santiago allí en la carta que él escribe. Mostramos nuestra fe por las obras, por las cosas que hacemos. Porque podemos decir que tenemos mucha fe, pero nuestro comportamiento es totalmente, incluso peor de un no creyente, de un pagano, como le llama la Biblia, de nada serviría. Pero nosotros lo demostramos, ¿por qué? Porque nuestros ojos están iluminados por ese Dios todopoderoso, porque ese precepto que es puro, que viene de un ser plenamente puro, es el que nos guía, el que nos ilumina. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. El temor del Señor es limpio. ¿Qué significa el temor del Señor? Que está haciendo todos estos términos que utiliza el salmista, la ley del Señor, el testimonio del Señor, el mandamiento del Señor, el precepto del Señor, el temor del Señor. Todo está hablando ¿a qué? A la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, recordemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el temor del Señor es aborrecer el mal camino, la lengua mentirosa, la arrogancia, la prepotencia y la altivez. Entonces, ese temor del Señor es que nos lleva a caminar dignamente delante de sus ojos. Es estar en el camino limpio, es estar en el camino que le agrada al Señor, es permanecer siempre delante de sus ojos aprobados. Ese es un reto que tenemos nosotros los creyentes. Ese es un compromiso y una responsabilidad que Dios ha dejado en nuestras manos para que nosotros vivamos conforme a su palabra,
conforme a su mandamiento, conforme a sus preceptos. Los juicios del Señor son verdad, son todos juicios, todos justos. Siempre lo hemos proclamado y así debe ser y no debemos de parar de decirlo. Los juicios del Señor son justos y verdaderos. El Señor juzga conforme a la verdad, conforme a la realidad, conforme a su santa palabra. Y allí nosotros debemos de prestar atención, porque el Señor todo, absolutamente lo ha dejado escrito para que nosotros confiemos y vivamos conforme a su palabra. No es para que nosotros empecemos a tomar qué parte de la Biblia me interesa y qué parte no. Qué parte puedo aplicar a mi vida y cuál parte no me interesa porque iría en contra de mis quereres, de lo que yo quiero, de mis deseos. No, todo lo hacemos conforme a la palabra de Dios, porque por su palabra es que comprendemos los santos juicios del Señor. Lo que el Señor quiere es permanecer para siempre en Él, hacer todo conforme a su voluntad. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, más que la que destila del panal. ¿Qué significa? Toda la palabra del Señor, todos los preceptos del Señor, todos los juicios del Señor, todo el entendimiento del Señor, del que Dios nos permita tener de Él, es mucho mejor que el oro. Mire, en todos los tiempos, el oro es el elemento de mayor valor, pero el oro, mucho más que el oro afinado, es decir, no había nada que un oro afinado, el oro refinado, como dice la Biblia en otros pasajes. Aún teniendo todo el oro refinado como propiedad, no hay nada, absolutamente ni siquiera eso, que supere el entendimiento de la palabra del Señor. No hay nada más que conocer a ese Dios soberano que ha querido manifestarse a nosotros, porque nosotros no encontramos la forma de conocer a Dios. Dios se ha manifestado y nos ha mostrado cómo es Él. Conocer todo su carácter, conocer los criterios, conocer toda su santidad, su deidad, su divinidad, su poder. Él se ha abierto para que nosotros le conozcamos. Y conocerlo, tenerlo, entenderlo, vale más que todas las riquezas de este mundo. Hasta ese grado de entendimiento es que David se presenta delante del Señor para escribir este salmo. Él comprende que esa cercanía con Dios es mucho, eternamente mucho mejor que tener todas las riquezas acá por 100 años. ¿Y por qué es tan importante? Porque este tiempo para nosotros en la tierra es pasajero, mas nuestra vida con el Señor es eterna. Entonces empieza el versículo 11 en adelante, dice, tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con qué? Con los mandamientos, con los preceptos, con los estatutos, con toda la ley, con toda la palabra del Señor, con toda la enseñanza bíblica. Y aquí encontramos el punto de quiebre para nosotros. Nos dejamos amonestar de la palabra de Dios, nos dejamos llamar la atención de la palabra de Dios, nos dejamos corregir por la palabra de Dios o seguimos llevando nuestra vida conforme a nuestro criterio. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Y es el énfasis que hemos hecho. De nada sirve conocer la ley de Dios, de nada sirve incluso memorizar la palabra del Señor, si no es para guardarlo, si no es para obedecerlo, si no es para seguir nuestra vida en obediencia al Señor. Dejarnos amonestar es, la Biblia dice esto, entonces como sé que a Dios le desagrada la mentira, entonces empiezo a luchar contra esa mentira que sale tan fácilmente de mis labios. Quitar eso de mi comportamiento, de mis hábitos. Si sé que esto va contra la palabra del Señor, entonces enderezo mi vida, me dejo amonestar, que voy a sufrir de momento, sí, que va a causar tristezas, puede, que voy a tener pérdidas, algunas, pero lo importante es que hay un mayor galardón, y es que Dios nos pueda contar entre los que le honramos, entre los que le adoramos, entre los que le obedecemos, en los que queremos glorificar su santo nombre. Aquí hay una gran diferencia entre el religioso y el cristiano verdadero. Dejarnos amonestar
es apartarnos de todo aquello que el Señor ha dicho que Él aborrece el pecado. Por eso es que la palabra del Señor es perfecta. Por eso es que no da punto de manipulación o de negociación como pretenden algunos. No, es como Dios lo ha dictado, de tal manera lo obedezco. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que nos acerquemos a Él, que veamos, claro, miremos todo lo que nos ha mostrado la palabra del Señor, la grandeza, su poder, su carácter, su divinidad, su santidad, todo nos lo muestra la palabra del Señor. Pero la respuesta para esto es más que una expresión de los labios, es una acción decidida del corazón en obedecerle. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Claro, cuando uno llega a este punto, uno dice, ¿cuántos errores he cometido? ¿Quién me podrá librar de tantos errores que he cometido? El mismo Señor Dios Todopoderoso. Y por eso está la oración, líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuántas veces hemos orado al Señor para, para pedirle, para suplicarle, que nos haga comprender esos pecados ocultos, esos malos hábitos que los tenemos allí, que no le hemos prestado atención si son agradables o no delante de los ojos del Señor, esos comportamientos inadecuados que tenemos y que no los queremos mirar a través de la Biblia, no nos queremos dejar amonestar de la palabra del Señor. Y quizás muchos de ellos tenemos ya allí en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra conciencia, como le queramos llamar, de que esto es en contra de la palabra de Dios y no queremos dejar amonestar, no nos queremos dejar amonestar de la palabra del Señor, porque sabemos que es un contundente rechazo de esa acción de Dios, que Dios rechaza esa acción que nosotros estamos haciendo. Por eso, líbrame de los que me son ocultos, de aquellas cosas que yo estoy haciendo mal, de aquellos comentarios, de aquellas imprudencias, de aquellas acciones, de aquellos malos deseos, de todo aquello que me aparta de su voluntad. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Mire, dentro de los pecados que nos muestra la Biblia con mayor contundencia que Dios aborrece, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la altivez, el egocentrismo, porque eso están ahí dentro del ser humano, eso hacen parte del día a día del ser humano, y eso el Señor lo aborrece porque eso nos aparta completamente de la presencia del Señor, de esa comunión con el Señor. Entonces, ¿cómo se combate la soberbia, la altivez, la prepotencia? Con mansedumbre, con humildad. Nos toca empezar a guardar silencio en muchas situaciones para no caer en pecado, aún en medio de ofensas en las que nosotros podamos tener la razón, guardar silencio, porque es parte de ese proceso que Dios hace en nosotros. ¿Para qué? Para quitarnos, para limpiarnos de esa soberbia, para que esa soberbia ya no se enseñoree más de nosotros. Entonces, de esta manera sí seremos íntegros y estaremos limpios delante del Señor, limpio de la gran rebelión. Porque no aceptar esto y no combatirlo es vivir en rebelión contra Dios. ¿Y Dios qué es lo que pretende con este salmo que comprendamos? Que Él se ha manifestado a nosotros para que le glorifiquemos. ¿Y le glorificamos cómo? A través de la obediencia. Si vemos el hilo conductor, si vemos hacia dónde nos quiere invitar el Señor y a dónde nos quiere llevar el Señor hoy con su santa palabra, a que vivamos para la gloria y honra de su santo nombre, pero que vivamos como en obediencia. Dice el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces, ahora ese cambio debe ser evidente. Lo que sale de nuestros labios y la meditación de su palabra en nuestros corazones van a glorificar a nuestro Dios. Y ahí podemos decir, el Señor es mi roca, mi redentor, mi salvador. En Él confío plenamente. ¿Por qué? Porque tengo un conocimiento más amplio de lo que es Él,
de lo que Él quiere cuando me creó, de lo que Él quiere cuando me salvó, de lo que Él quiere cuando me dio el entendimiento de su palabra. Hay un propósito. Esto no es simplemente un conocimiento intelectual. No, esto va hasta lo más profundo del corazón y hay que llevarlo allí, meditarlo allí y de esta manera honrar y glorificar a nuestro Dios. Entonces, nuevamente, para que concluyamos la enseñanza de este día, Dios se ha manifestado a la humanidad ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué lo ha hecho el Señor? Para que le conozcamos y a través de que le conozcamos a Él en su carácter, en su divinidad, en su poder, en su eterna sabiduría, en su amor, en su justicia, le glorifiquemos, le adoremos y le exaltemos por el conocimiento, porque no podemos adorar a un Dios que no conocemos. Es importante conocerlo para adorarlo. Y es desde allí el punto de partida para todos y cada uno de nosotros, glorificarlo. ¿Y cómo le podemos conocer? Pues aquellos que no son creyentes pueden mirar, tienen disponible todavía la creación para que miren que hay un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Y en una perfecta armonía subsiste toda la creación. Y nosotros los creyentes y todas las personas, porque la palabra de Dios es para toda la humanidad a través de la Biblia. A través de la Biblia tenemos hoy el conocimiento de quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su carácter, el carácter divino de Dios. Conocemos de su justicia, de su amor, de su misericordia, del plan de redención, el plan de salvación. Conocemos quién es su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador. A través de la Biblia tenemos todo disponible. A medida que crecemos en el conocimiento, entonces podemos adorarle desde la obediencia, desde los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón. Así que Dios se ha comunicado con la humanidad. Amén y amén.